Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de cálculo vectorial. En este video vamos a platicar sobre el producto punto. Vamos a dar una definición de ello, vamos a dar una representación gráfica, también vamos a hacer una demostración de dónde viene precisamente este concepto. Para comenzar, es importante comentar que nosotros vamos a estar hablando del producto punto y un parámetro importante que es el ángulo entre vectores. Pues realmente uno sin el otro no puede existir dentro de esta definición. O todo lo que involucra precisamente el producto punto. En videos pasados ya hemos estado trabajando con operaciones que podemos realizar entre vectores o con vectores, porque nosotros en su momento solamente nos limitamos a hablar sobre la suma o la resta entre vectores o la multiplicación entre un vector y un término escalar. Ahora vamos a comenzar a ver una de las dos multiplicaciones, lo digo entre comillas, que podemos realizar entre vectores. El primero de ellos es el producto punto o el producto escalar entre vectores. Para esto se van a involucrar dos vectores para poder realizar dicha operación. Muy bien, comenzando vamos a definir dos vectores en el espacio. Va a ser un vector u, ahí estaría, y un vector más o menos ahí, un vector v. Muy bien. Para esto, aunque no se explique, bueno, no se diga de cuántas componentes van a ser estos vectores, comúnmente se trabaja en la parte de la explicación, se trabaja con vectores de dos componentes o que viven en el plano en R2, más que nada para facilitarnos el procedimiento analítico de la parte demostrativa. Muy bien, dicho eso entonces, vamos a utilizar la ley del paralelogramo para nosotros generar un tercer vector que de forma implícita existe entre el vector u y el vector v. Precisamente a través de la ley del paralelogramo podemos deducir que el vector en color rojo, ese vector, va a ser uv menos u. Pues si nosotros sumamos el vector u y el vector v menos u, como resultante vamos a obtener al vector v. Muy bien. También voy a poner en color rojo precisamente un ángulo de abertura que existe precisamente entre nuestros dos vectores. Ahora sí, ya estamos estructurando mejor la idea. Entonces, el objetivo principal inicialmente es determinar el ángulo entre dos vectores. Para esto entonces vamos a utilizar lo que es la ley de los cosenos. ¿Qué nos dice la ley de los cosenos? Bueno, voy a definir, como podemos observar, tenemos un triángulo cuyos lados prácticamente van a ser las magnitudes de cada uno de nuestros tres vectores involucrados. Para esto voy a tener a voy a llamarle a los lados, le voy a llamar A, B y C. Y a través de la ley de cosenos podemos decir que C al cuadrado, que sería este lado al cuadrado, va a ser igual a la suma de los demás lados al cuadrado. O sea, A cuadrada más B cuadrada menos 2 veces A por B por el coseno del ángulo. ¿Quién viene siendo este ángulo? Precisamente va a ser el ángulo que se encuentra opuesto a nuestro lado C. Ahora sí. Para llevarlo al contexto de nuestros vectores, pues prácticamente A, en este caso va a ser la magnitud de U, B va a ser la magnitud de V y C va a ser la magnitud de la diferencia de nuestros vectores. Como habíamos dicho, nuestros vectores U y V, los voy a poner de este lado, y van a estar solamente constituidos por dos componentes. Pues ahorita lo vamos a trabajar como si estuviera en el plano.
Entonces la magnitud de nuestro vector u va a ser la raíz cuadrada de u1 al cuadrado más u2 al cuadrado. En el caso de la magnitud de v va a ser v1 al cuadrado más v2 al cuadrado. Y para finalizar, la magnitud de este vector va a ser v1 menos u1, eso al cuadrado, más v2 menos u2 al cuadrado. Desarrollando el binomio o cada uno de los binomios dentro de la raíz, nos va a quedar v1 al cuadrado menos dos veces. Voy a poner u1 por v1 más u1 al cuadrado más v2 al cuadrado menos 2 veces u2 por v2 más u2 al cuadrado. Muy bien. Ahora, si yo elevo al cuadrado cada uno de los términos, porque precisamente son lo que necesito, tendría a cuadrada igual a la magnitud de u al cuadrado, y al tener al cuadrado precisamente nos quedaría que podemos cancelar o eliminar el operador al cuadrado con la raíz cuadrada, quedando solamente u1 al cuadrado más u2 al cuadrado. Realizando lo mismo para cada uno de estos términos, pues podemos cancelar precisamente la raíz haciendo pues, ese mismo procedimiento. Entonces quedándonos en las siguientes expresiones. Muy bien. Ahora sí, ya teniendo entonces eso, sustituimos cada uno de los términos en esta ecuación en color azul y nos va a quedar entonces b1 al cuadrado menos 2u1 al cuadrado, u1 por b1 más u1 al cuadrado más b2 al cuadrado, bueno, todo esto, ¿verdad? Igual a cuadrada, que en este caso van a ser estos dos términos, más b al cuadrado, que serían ahora esos elementos, b1 al cuadrado más b2 al cuadrado, menos dos veces, y en este caso, a por b lo voy a dejar denotado como simplemente la magnitud de u y la magnitud de v. Todo eso por coseno de teta. Muy bien. Como podemos observar, nos queda una ecuación un poco extensa, pero vamos a tener términos semejantes que podemos cancelar. Por ejemplo, tenemos b1 cuadrada del lado izquierdo como del lado derecho. Por tanto, como es el mismo elemento con el mismo signo, podemos prescindir de dichos términos en nuestra ecuación. Lo mismo ocurriría con u1 al cuadrado, la tenemos a ambos lados, v2 al cuadrado y u2 al cuadrado, quedándonos simplemente con menos 2u1 por v1 menos 2u2 por v2 igual a menos 2 veces el producto de nuestras magnitudes por el coseno del ángulo entre los vectores. Vamos a factorizar menos 2 del lado izquierdo de nuestra expresión. Voy a borrar esta parte. Quedando u2 por v2 igual a menos 2 veces este producto de las magnitudes por el coseno del ángulo. Como vemos, tenemos el mismo factor a ambos lados de la ecuación, podemos también prescindir de ella y simplemente nos va a quedar u1 por v1 más u2 por v2 igual al producto de las magnitudes por el coseno del ángulo existente entre ambos vectores. Si bien podríamos dejarlo o se pudo haber dejado en su momento de esta forma, ¿sí? Se optó por codificar esta secuencia de términos porque podemos observar que lo que tenemos aquí específicamente, pues al fin y al cabo es el producto de, bueno, es la suma del producto de las componentes de nuestros vectores que resolviéndolo pues nos va a dar es simplemente un término escalar.
Pero más importante, podemos observar que estamos multiplicando la primer componente de nuestro vector u por la primer componente de nuestro vector v. Y a eso le estamos sumando ahora el producto de las segundas componentes, o sea, la segunda componente de u por la segunda componente de v. Entonces es directo la multiplicación u1 por v1 más u2 por v2. A esta secuencia precisamente se le renombró como una multiplicación y específicamente como el producto punto, y entonces se redefine como u por v igual a el producto de las magnitudes por el coseno, donde vamos a dejar o decir que el producto punto va a ser u1 por v1 más u2 por v2. Y ahora sí tenemos entonces esta parte demostrativa, y ya con esta expresión, entendiendo que el producto punto es esto, podemos despejar lo que es el ángulo, quedando entonces, lo voy a poner de este lado, θ igual al arcoseno de el producto punto dividido entre el producto de sus magnitudes. Y a través de esta expresión o esta ecuación podemos directamente encontrar el ángulo entre nuestros vectores. Muy bien. Vamos a, entonces, ya definido qué es el producto punto y cómo está directamente relacionado con el ángulo entre dos vectores, vamos a realizar un pequeño ejercicio o unos ejercicios donde el objetivo es encontrar tanto el ángulo, ¿sí?, que existe entre los vectores que nos están indicados como los productos puntos en sí. Muy bien, entonces como primer ejercicio tenemos que debemos encontrar o determinar el producto punto entre el vector u y el vector v. Voy a ponerlo en rojo y encontrar dicho ángulo. Entonces tenemos definido nuestro vector u, que sería 6,1, y nuestro vector v, que sería 2,4. Existe pues un ángulo de abertura entre ellos dos, lo vamos a nombrar así, θ v. Entonces para esto vamos a voy a poner aquí número 1, el producto punto entre esos dos vectores, que va a ser el producto punto de 6,1 con 2,4. Entonces vamos a realizar el producto punto, va a ser componente con componente, y lo que resulte los vamos a sumar. Entonces va a quedar 6 por 2 más 1 por 4. Resolviendo nos va a quedar 12 más 4, o sea 16. Ese es el valor del producto punto, en este caso de u por v. También vamos a determinar lo que es las magnitudes de los vectores involucrados. La magnitud de nuestro vector u va a resultar ser la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 1 al cuadrado, o sea, la raíz de 37. La magnitud de v, en este caso, va a ser la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 4 al cuadrado, quedando la raíz de 20. Muy bien. Por tanto, el ángulo entre u y v va a estar dado a través del arco coseno del producto punto entre ellos, que sería 16, entre el producto de sus magnitudes, que en este caso va a ser el producto de la raíz de 37 por la raíz de 20. Dándonos entonces un ángulo aproximado de 53,97 grados. Muy bien. Entonces, este ángulo va a ser es de más o menos 53,97. Esa apertura
que presentan esos dos. Siguiente, ahora vamos a determinar el ángulo entre el vector U y W. En este caso sería este ángulo, teta de, en este caso, UW. Para esto entonces vamos a tener nuestro segundo ejercicio. Ahora va a ser el producto punto entre U por W. Y nos va a quedar entonces 6,1 producto punto con menos 4,2. Realizando las respectivas operaciones va a ser 6 por menos 4 más 1 por 2. Nos quedaría entonces menos 24 más 2, o sea, menos 22. Ese va a ser el valor. Ya conocemos precisamente la magnitud de nuestro vector U. Vamos a encontrar la magnitud simplemente de W. En este caso va a ser entonces menos 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, que va a ser la raíz de 20. Muy bien, entonces ahora en este caso el ángulo entre U y W va a estar dado por el arco coseno de menos 22 dividido entre la raíz de 37 por la raíz de 20. Y en este caso el ángulo de abertura va a ser de 143.97 grados. Entonces en este caso nos dice que el ángulo es de aproximadamente 143.97 grados. Muy bien. Y ya para finalizar, en este caso, ahora el ángulo de abertura entre U y Z. Lo voy a dejar aquí. Entonces, teta de U a Z, ¿cuánto sería? Número 3, ahora sería el producto punto de U con Z. Tendríamos entonces 6,1 producto punto con menos 6, menos 1. Menos 6, menos 1. Realizamos las respectivas operaciones. Nos va a quedar entonces 6 por menos 6 más 1 por menos 1. Sería entonces menos 36 menos 1 menos 37. Perfecto. La magnitud de nuestro vector U ya la tenemos, es la raíz de 37. Y ahora la magnitud de nuestro vector Z va a ser la raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Como pueden observar, nos va a quedar también de 37. Entonces ahora sí, el ángulo entre U y Z va a quedar definido como el arco coseno de menos 37, raíz de 37 por raíz de 37. Dándonos entonces un ángulo de apertura de 180 grados. Como podemos observar, realmente, y ya desde sus componentes podríamos observar que tanto el vector U y el vector Z son vectores paralelos, pero de sentido opuesto. Tienen, aquí, bueno, no importa realmente que tenga la misma magnitud, lo que importa es que tienen la misma dirección y que su sentido es opuesto. Por tanto, su ángulo es de 180. Como pudieron observar, entonces en las operaciones, realizar el producto punto no presenta una dificultad. Y podemos utilizar la siguiente expresión para encontrar el ángulo entre vectores, el arco coseno de lo que es el producto punto dividido entre las magnitudes
de ambos vectores. Ahora, vamos a hablar precisamente de las propiedades que presenta nuestro producto punto. Realmente el producto punto, si le quisiéramos dar una interpretación gráfica, solamente nos va a estar dando o nos va a decir el tipo de apertura que van a tener los vectores entre sí o ese ángulo. Por ejemplo, como primer caso, si el ángulo se encuentra entre 0 y 90 grados, el producto punto que nosotros determinemos va a ser siempre positivo. O podemos decir que va a ser mayor a 0. Como podemos ver en la imagen. Ahora, como segundo caso, si el ángulo se encuentra entre 90 y 180 grados, el producto punto que nosotros obtengamos va a ser negativo o menor a 0. Si el ángulo de apertura entre ambos vectores es 90 grados exacto, el producto punto o la resultante del producto punto va a ser 0. Si son paralelos nuestros vectores y de mismo sentido, o sea que el ángulo de apertura entre ambos vectores sea de 0 grados, por tanto podemos decir que el producto punto va a ser directamente la multiplicación de las magnitudes de nuestros vectores. Pero si es de sentido opuesto, o sea que el ángulo de apertura entre ambos vectores sea de 180 grados, podemos decir que el producto punto entre ambos vectores va a ser menos el producto de sus magnitudes. Entonces presentan estas propiedades, esa relación con la parte gráfica y la parte numérica, y específicamente cómo sería, en qué sentido sería nuestro producto punto según el ángulo que presenten los vectores. Y por último vamos a hablar sobre las propiedades que presentan, y estas ya serían propiedades algebraicas del producto punto. Para esto vamos a tener precisamente tres vectores definidos, u, v y w, y un valor escalar. Como primer propiedad que se nos presenta es que el producto punto tiene la propiedad conmutativa. Entonces no importa si yo a u le multiplico v o v le multiplico a u, numéricamente hablando el resultado es el mismo. Esa es una. También presenta la propiedad distributiva. Como pueden observar, estas dos propiedades son propiedades de linealidad. Entonces la segunda propiedad es la propiedad distributiva, que si yo tengo el producto punto entre un vector y un segundo vector como resultado de la suma de otros dos vectores, o sea v más w, yo puedo distribuir el vector u que se está multiplicando a través del producto punto con los otros dos vectores, quedando entonces el producto punto de u por v, que se sumaría al producto punto de u con w. Presenta también una propiedad asociativa. En este caso, y si estoy multiplicando a u con v, y también aparte tenemos este tercer elemento, este término escalar, que se está multiplicando con la resultante del producto punto entre u y v, pues yo puedo asociar ese escalar ya sea a u o a v según pues me convenga, ¿verdad? O simplemente puedo asociar directamente a los vectores u y v y lo que resulte lo multiplico por el escalar. También presenta entonces esa propiedad asociativa de la multiplicación y el producto punto. Ahora, si yo multiplicara un vector con el vector nulo, como resultado va a ser 0. Y por último, si yo multiplico un vector por él mismo, es como si tuviera directamente
la magnitud de dicho vector al cuadrado. Muy bien, entonces serían las propiedades que tiene el producto punto, con las cuales pues, podemos trabajar y que también van a ser muy importantes y se estarían agregando a esta parte de álgebra de vectores. También es importante que revisen el video de las propiedades algebraicas de los vectores y que se tenga ese listado y que se estén agregando estas propiedades del producto punto a dichas propiedades algebraicas. Muy bien, pues espero que haya quedado claro el concepto de lo que es el producto punto, que importante, se tenía la curiosidad y o la necesidad de encontrar el ángulo entre dos vectores y precisamente este desarrollo y esta conclusión fue respuesta a dicha necesidad. Espero que haya quedado claro entonces el concepto en general, este procedimiento de cómo obtener el producto punto y por qué se le llama así y por qué se estructura de esta manera. También espero que haya quedado claro cada uno de los ejemplos, que haya sido didáctico esta partecita. El significado como tal, si le queremos decir, ¿verdad? Esta representación gráfica del producto punto, esa importancia que tiene, pues al fin y al cabo es más que cuantitativo, es algo cualitativo, ¿sí? Si es positivo, si es negativo, y que sea cero, etcétera, ¿sí? ¿Qué significa entonces la apertura de los vectores involucrados? Pues les deseo, sí, ya para finalizar, les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.